El atentado al expresidente y actual candidato a la presidencia, Donald Trump, nos sorprende cada día con detalles más aterradores y retorcidos, alimentando una trama que a medida que pasa el tiempo parece cada vez más difícil de creer que fue al azar. Thomas Matthew Crooks jaló el gatillo. Él fue el ejecutor, pero la autoría intelectual sigue siendo un misterio. Se han sumado nuevos sospechosos, incluso uno que hasta parece obvio, pero que de solo pensar que se haya atrevido a realizar semejante acción en suelo norteamericano causa escalofríos. Se trata de Irán. De acuerdo a la agencia de noticias France 24 y Associated Press, ambas fuentes muy fiables de información, dos funcionarios del servicio secreto estadounidense habrían recibido información sobre un presunto complot fraguado desde Irán para matar al expresidente Donald Trump semanas antes del atentado que sufrió el pasado 13 de julio. Irán tiene motivos y capacidad de llevar adelante un acto tal. Recordemos que si bien Trump como presidente no se caracterizó por ser especialmente beligerante, por el contrario, fue uno de los presidentes estadounidenses que celebró más tratados de paz y terminó con más guerras de su país, llevó adelante, sin embargo, un ataque militar quirúrgico, un asesinato selectivo contra Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds de Irán y número 2 en poder dentro del régimen de los ayatolas, volado en pedazos por un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad hace 4 años. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Para que te hagas una idea de lo importante que fue este ataque, eso fue el equivalente a que Irán hubiera matado al comandante general del ejército de los Estados Unidos. Pero hay un detalle siniestro. Si Irán en verdad estuvo tras estos ataques, eso significaría que los iraníes llevaron adelante un complot con la complicidad de elementos corruptos del servicio secreto de los Estados Unidos. Recursos a Irán no le faltan. Recordemos que se da como un hecho la autoría intelectual de ese país en el atentado al Papa Juan Pablo II. La especialidad de ellos, como ha mencionado uno de los analistas del terrorismo iraní más informado, Daniel Peretnik, es matar sin que se note. Rara vez Irán logra ser responsabilizado de sus actos más terribles en suelo extranjero. Y veamos, sin ir más lejos, el caso de la Embajada de Israel y la AMIA en Argentina. Lo cierto es que Thomas Matthew Crooks, el autor material del intento de asesinato, no podría ser más sospechoso. Es literalmente un anónimo en el más amplio sentido, sin antecedentes, sin contactos, sin militancia, sin nada que lo involucre en nada extraño o sospechoso. Es decir, fue un chico de 20 años, o séase, un joven de la generación Zoomer, sin redes sociales, sin presencia en Internet. Lo que han reunido los investigadores hasta ahora, según el New York Times, es como un retrato con un marco vacío. Crooks no dejó manifiesto alguno sobre sus actos. No tenía antecedentes penales o de enfermedades mentales de ningún tipo. Sus compañeros de instituto dicen que iba a su bola, que le gustaba pasar desapercibido y se guardaba sus opiniones. Era un
estudiante inteligente pero solitario, que caminaba por los pasillos con la cabeza gacha y rara vez levantaba la mano en clase. No quería recibir ningún tipo de atención, ni positiva ni negativa. O sea, si hubiera que haber anticipado quién iba a atentar contra Trump un día antes, posiblemente de la persona que menos hubieran sospechado es Thomas Matthew Crooks, quien a la vez, por sus rarísimos antecedentes, siendo un jovencito en plena era moderna, lo hace también muy sospechoso. Para muchos expertos está claro que alguien más lo usó, lo convenció, lo persuadió o lo obligó. Cada vez está más claro también que contó con elementos cómplices dentro del servicio secreto y los servicios de inteligencia. Kimberly Cheatle, exdirectora del servicio secreto, tuvo que renunciar. No solo los republicanos pidieron en gran medida su cabeza. Al final de la audiencia, representantes del Partido Demócrata se sumaron a esta petición por los errores injustificados y escandalosos de aquel día que, más que un acto de ineptitud inédito, parecen un acto de complicidad. La señora Cheatle admitió en la audiencia los serios errores cometidos por el servicio a su cargo. Pero para muchos, cada vez más gente importante, llamarlos errores es quedarse cortos y apuntan a que pudo tratarse de auténticos horrores. Mencionan hechos que no pueden explicarse como simples negligencias del servicio secreto, sino que apuntan a complicidad con el atacante y abonan las teorías conspirativas que rodean el atentado. Las presiones para que esta señora renunciase fueron solo la punta del iceberg. Hoy se investiga a fondo si hubo complicidad de elementos gubernamentales, y es que, pese a la audiencia, sigue habiendo hechos muy difíciles de explicar. Por ejemplo, la prestigiosa agencia EFE, citando a su vez al canal ABC, confirmó que el tirador armado fue visto en el techo con su arma 20 minutos antes del atentado. El Servicio Secreto de Estados Unidos vio al atacante de Donald Trump en el tejado de un edificio 20 minutos antes de que éste disparara al expresidente y candidato republicano en un mitin en Butler, Pensilvania. El canal, que cita a funcionarios de seguridad y legisladores conocedores del asunto, indica que los francotiradores del servicio secreto vieron al autor del intento de asesinato de Trump, Thomas Crooks, de 20 años, a las 17:52 horas, mientras que el tiroteo tuvo lugar a las 18 horas con 12 minutos. Si esta información es verídica, no hay duda de que estamos hablando de un complot, de una flagrante complicidad al más alto nivel, ya que no se trató de un miembro del servicio secreto aislado, sino de varios miembros del mismo. Estamos ante un hecho de corrupción, siendo sobornados estos miembros del servicio secreto para hacer la vista gorda, o recibieron órdenes de más arriba. Se trata de un plan más amplio para evitar que llegue Trump a la presidencia justo en el momento en que Irán está por lograr su tan ansiada arma nuclear, teniendo ya uranio enriquecido al 80%. Se trataba de evitar que Trump y Netanyahu coincidieran nuevamente en el poder con todo lo que eso implica para el Medio Oriente en el marco de un Israel cada vez más aislado y un Trump pro-israelí.
se podría llegar a pensar en una alianza de ciertos elementos demócratas de izquierda con Irán. No debemos olvidar la colaboración de muchos millones de dólares de Biden al régimen iraní, su voluntad de normalizar las relaciones con los ayatolas y de levantar sus sanciones, algo a lo que Trump siempre se opuso. El punto es que, si cualquiera de estas teorías lograran probarse, la autoría intelectual de Irán o la autoría intelectual de elementos de extrema izquierda dentro del Partido Demócrata, estaríamos, de llegar Trump a la presidencia, ante bien una guerra nuclear con Irán o ante una guerra civil en Estados Unidos. Según un reporte especial de las autoridades, se ha informado que, en estados sureños como Texas, se han agotado de las tiendas las armas y las municiones, como si las personas se prepararan para lo peor. El 2024 ha sido un año tan intenso que nos hace preguntar, ¿qué hará el 2025 para superarlo? Lejos de ser algo emocionante, es más bien aterrador. Si el video te gustó, agradecería mucho no solo tu pulgar arriba, sino que comentaras algo. Quiero saber qué piensas. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.